Me alegro muchísimo que podamos seguir con nuestra exposición de la palabra de Dios. Hoy nos toca el capítulo 1, los versículos 19 al 28, y el título de este mensaje es La voz. No se refiere a Frank Sinatra, sino se refiere a Juan el Bautista. Y no solamente vamos a aprender cosas muy interesantes sobre Juan, sino también, una vez más, este texto nos recuerda que nuestra fe, la fe cristiana, está basada sobre hechos y además sobre hechos históricos y además sobre hechos históricos y comprobables. Esto le diferencia a nuestra fe de todas las demás religiones, si se me permite esa expresión, y le da a la fe bíblica un fundamento particularmente sólido. Y esto me parece sumamente importante. En el contexto ya hemos aprendido muchas cosas. Hemos aprendido cosas sobre el verbo, hemos aprendido cosas sobre Juan el Bautista, sobre las circunstancias de ese tiempo. Y si juntamos algunas de esas cosas, simplemente para refrescar nuestra mente, nos damos cuenta de 5 cosas. Bueno, por lo menos yo ahora quiero resumirlo en 5 puntos, que es más fácil de recordar. En primer lugar, Juan nace en una familia de sacerdotes. Zacarías es sacerdote en el templo, por lo tanto, él es hijo de Leví, de la tribu de Leví, y esto nos recuerda el hecho de que él tenía esas funciones no solamente generales de la tribu de Leví, sino particulares de familias específicas dentro de esa tribu de Leví. Por ejemplo, si vamos a Juan capítulo 1, el versículo 5, nos dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón, se llamaba Elizabeth. Entonces, ambos vienen, bueno, Elizabeth era descendiente directo de Aarón, y su esposo Zacarías pertenecía a uno de los 24 turnos que había en el templo, y por lo tanto él estaba calificado de manera particularmente adecuada para desempeñar esa función tan importante. Eso es lo primero. En segundo lugar, Juan empieza su ministerio a los 29 o 30 años en el Valle del Jordán. Le vemos predicando un mensaje muy concreto, es un mensaje de arrepentimiento. Y las personas que estaban dispuestos a arrepentirse, pues esas personas, en señal de su arrepentimiento, esas personas se bautizan en el río Jordán. Y esto es parte del mensaje de Juan, porque él quiere que la gente pues lo tome en serio. En tercer lugar, por todo lo que nos enteramos del texto, la forma como Juan se viste y cómo él aparece, él ha tomado un voto de nazoreo. Y ese voto se describe en el capítulo 6 del libro de Números. Él no estaba casado, él no toca alcohol, y además tiene un aspecto de eremita, de persona retirada, em, para decirlo así, del mundo. Entonces, él se dedica de una forma especial a esa tarea que él tenía de proclamar y de anunciar la venida del Mesías. En cuarto lugar, hemos aprendido también de las mismas palabras de Jesucristo que él
era, para decirlo así, el profeta que cierra el Antiguo Testamento. Era Juan el último de los profetas del Antiguo Testamento. Por lo tanto, con él termina una época que da lugar a la época mesiánica. A partir de ese momento, si la gente hasta Juan miraba hacia adelante, pues a partir de la venida de Jesucristo, la gente mira hacia atrás. Es un antes y un después. Y en último lugar, y esto es también una cosa muy importante, Juan el Bautista y Jesucristo eran familiares. No sabemos exactamente, pero hay indicios de que María y Elizabeth eran primas. Sea como fuere, da igual, aquí estamos observando un hombre, Juan, que literalmente está eclipsado, está siendo eclipsado por los acontecimientos. Y esto es algo que él mismo en su forma de expresarse lo dice claramente. Es el tiempo de Juan el Bautista, pero este ministerio de Juan el Bautista poco a poco está cediendo paso a aquel que era el centro de los anuncios de Juan, que era Jesucristo. Bueno, dicho todo esto, ahora vamos a leer los versículos correspondientes, que son los versículos 19 al 28. Y dice así la palabra de Dios. Ese es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y él respondió, no. Le dijeron pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Bueno, hasta aquí vamos a leerlo y vamos a escuchar lo que vamos a poder aprender de esto. Ay, perdón, me quedó corto porque esto va hasta el versículo 28. Perdón por la equivocación, sigo leyendo. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios y vamos a pedirle al Señor que Él nos acompañe en ese tiempo, que sea ese tiempo de bendición para nosotros. Una vez más, Señor, te agradecemos de corazón por tu presencia entre nosotros, por esa posibilidad de escuchar tu palabra y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a poder recibir la palabra con humildad y dejar que esa palabra moldee nuestras vidas. Te lo pedimos, Señor, en tu nombre y pedimos, Señor, de corazón, que tú nos ayudes a entender lo que nos quieres decir a través de tu palabra. Te lo pedimos en tu nombre, Señor. Amén. Bien, entonces vamos a
escuchar en primer lugar lo que nos ponen los versículos 19 al 23, y esto es el testimonio que Juan da a los sacerdotes y a los levitas. Realmente aquí hay tres preguntas y Juan no está cómodo con esas preguntas y lo notamos sin problema ninguno. ¿Lo notamos cómo? Lo notamos porque sus respuestas son cada vez más cortas. Tanto sacerdotes como levitas como fariseos estaban de acuerdo en una cosa. Esto era su premisa. Ellos no necesitaban de arrepentirse de nada. Bueno, en eso están en buena compañía con una buena parte de la gente que nos rodea. No, 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 no. Yo no me equivoco. O sea, si alguien que tiene que cambiar de opinión, pues son los demás, pero yo no. Esto es la forma, la manera más común que podemos tenerlo. Esto, por cierto, no solamente se da entre los políticos, es donde lo notamos más porque, por supuesto, nunca tiene nada que arrepentirse, pero esos políticos son votados por personas que actúan exactamente de la misma manera. Arrepentir, pues arrepentirse lo tienen que hacer los demás, pero yo no, no. Muy bien, entonces esto era el tema y esto era precisamente la palabra mágica, arrepentimiento. Hablando de arrepentimiento, ¿qué es eso de arrepentimiento? Como es una palabra muy poco en uso, muchas veces hay que entender bien lo que significa. Arrepentimiento es cambio de dirección. Bueno, literalmente la palabra en griego es la palabra metanoia, lo cual indica un cambio de actitud. Posiblemente, y juzgando por el uso de la palabra, lo más adecuado es, bueno, lo digo para aquellos que tienen carnet de conducir, pues si tú vas en una dirección equivocada en una autopista, lo que no puedes hacer es simplemente dar marcha atrás, ¿no? Tú tienes que salir de tu carril, cruzar un puente, normalmente una rotonda, lo que sea, y luego entrar por el otro lado. Es un cambio de dirección. Y esto es exactamente lo que esa palabra metanoia, arrepentimiento, significa. Es un cambio de dirección. Un cambio de dirección de 180 grados. Es algo muy radical. Es tener que admitir que yo me he equivocado. Y esto nos cuesta horrores. ¿Quién no piensa en aquella historia de un hombre que precisamente va por una autopista y se da cuenta que hay montones de carros que vienen de la dirección opuesta frente a él, o sea, en su dirección? Y al escuchar la radio, él escucha la voz de un locutor que avisa, señores, señores, tengan mucho cuidado, en la autopista tal hay un conductor que va en dirección opuesta. Manténgase en el lado derecho y tenga mucho cuidado. Y ese hombre lo escucha y dice, un conductor equivocado. No, 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 no. Aquí hay miles. Creo que se entiende la historia. Todo el mundo es culpable, menos yo. Entonces te puedes imaginar lo que significa esto de decir públicamente, yo me arrepiento de mi vida, de las cosas que yo he hecho. Esto es la primera fase de ser salvo por Jesucristo. Esto es el arrepentimiento. Por eso Juan tenía ese ministerio preliminar, para decirlo de alguna manera.
Entonces, lo mismo ocurrió en aquel entonces, lo que ocurre hoy en día. Nadie ve la necesidad de arrepentirse. El mensaje de Juan es el mensaje precisamente para el hombre perdido. La pregunta, la que tenemos en el versículo 19, es una pregunta importante. Juan era de la familia de Leví, una familia de sacerdotes, como acabamos de escuchar. Y no nos extraña que los primeros que preguntan, pues son los de su propia tribu, levitas, y entre ellos particularmente los sacerdotes. ¿Tú quién eres? Esto es lo que querían saber. Y nos enteramos, si leemos el texto, que los manda el Sanedrino, este órgano, ese consejo de los judíos que administraba los asuntos religiosos de los judíos. El Sanedrino es aquel órgano que también controla a ver quién es nombrado sumo sacerdote. Y lógicamente envían a sacerdotes y levitas. Es curioso, ellos deberían saber, de hecho algunos saben por el estudio de las escrituras, por ejemplo, por esa profecía de las semanas de Daniel, que el tiempo se estaba cumpliendo. Había gente en Israel que estaban esperando el Mesías para aquellas fechas. Conocen las escrituras, pero no se personan ellos, sino mandan a otros. Esto es lo que realmente nos llama la atención. Tampoco parece que les entusiasma mucho el tema. Es exactamente lo que los escribas hacían unos 30 años antes con Herodes. Cuando llegaron los sabios de Oriente, Herodes llama a ellos y les pregunta, bueno, ¿se sabe algo dónde va a nacer el Mesías? Y ellos dicen con cierto aburrimiento, sí, sí, se sabe, Miqueas 5:2, en Belén de Judea. Pero lo dicen sin ningún tipo de entusiasmo. Les interesa como una verdad teológica, pero ninguno de ellos llega a la conclusión, pues igual es el momento. Son teólogos ciegos, más ciegos que un murciélago. Juan responde y responde con absoluta claridad. Él confiesa, no lo niega, sino confiesa. Juan, el evangelista, lo dice dos veces: yo no soy el Cristo, yo no soy el Mesías. Eso está claro, porque algunos, por lo visto, pensaban esto. Con esto no se terminan las preguntas. Si se le preguntaron, ¿qué pues eres tú, Elías? ¿Y por qué Elías? Bueno, porque había una profecía en el último libro del Antiguo Testamento, que es el libro de Malaquías, en el capítulo 4, versículo 5, donde dice: he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Yahvé grande y terrible. Es el penúltimo versículo del Antiguo Testamento. Forma una puente con el Nuevo Testamento. Y Juan lo niega, también lo niega. Dice, no, no soy ese Elías. De hecho, allí Juan se equivoca. Bueno, Juan no pretende ser infalible, pero allí, por una o por otra razón, sea tal vez por modestia, o porque en ese momento aún no lo tiene claro, porque Juan tenía sus dudas. Lo vemos. De hecho,
incluso desde la cárcel, él manda una pregunta a Jesucristo y dice, bueno, ¿de verdad tú eres el Mesías? Si él tenía dudas en cuanto a Jesús, si era el Mesías, nos podemos imaginar que él ciertamente tenía dudas si era el Elías y era el cumplimiento de la profecía. Bueno, para ser portavoz divino no es un prerequisito tener todo el conocimiento de lo que tú haces. Habría profetas en el Antiguo Testamento que tampoco se daban cuenta que eran profetas. Entonces, esto es la respuesta de Juan. Y sin embargo, sabemos por el testimonio de Jesucristo, por ejemplo, en Mateo 11:14, de que él era efectivamente esa voz, ese portavoz. Viene en su espíritu y viene en su poder exactamente de la misma manera como fue anunciada. Es el que anuncia al Mesías, pero efectivamente no ha venido para cumplir los deseos de los judíos, porque ellos relacionaban con este Elías el deseo de echar a los romanos de su país. Y desde luego, esto no iba a pasar con Juan. Él piensa que no es la persona que cumple los parámetros del capítulo 4 de Malaquías. Y luego había algunos en el versículo 21 que pensaban, bueno, ¿eres tú el profeta? Bueno, ¿quién es el profeta? Ahí hay una profecía muy antigua del capítulo 4, perdón, de Deuteronomio, capítulo 18, versículo 15, versículo 18, donde dice Moisés que después de él iba a venir otro más grande, que esto se cumple finalmente en Jesucristo. Y a esa pregunta, de nuevo, su respuesta es no. La respuesta de Juan no deja lugar para ambigüedades. Era un hombre de pocas palabras, pero de palabras claras. Primero usa 5 palabras, luego 2 y luego 1. Y sin embargo, como nos damos cuenta ahora cuando ellos le piden, por favor, entonces dinos quién eres, porque queremos saber, hay gente que nos ha mandado y ellos no se van a conformar con una respuesta ambigua o ninguna respuesta. Por lo tanto, queremos saber. Los enviados necesitan respuesta, aunque parece que no les interesa personalmente. Para ellos es como un trámite burocrático. ¿Quién eres? Y Juan ahora no saca su currículo académico, todos los másters y doctorados en teología que ha sacado. No habla de cuánta gente atiende a sus reuniones, y eran muchos. No impresiona a la gente con cuántas iglesias ha fundado. Simplemente dice, yo soy una voz, nada más. Un siervo inútil. Y eso contrasta obviamente con esa vanidad enfermiza que muchos que se creen otros Juanes de Bautista el día de hoy. Se creen muy importantes. Él se consideraba simplemente una voz. Dice aquí, versículo 23, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. ¿Has clamado alguna vez en el desierto? Pues es una tarea harta inútil porque en el desierto nadie te va a escuchar.
En el desierto no habrá masas que van a venir. En el desierto normalmente no se coronan reyes. Una voz en el desierto es una voz en un lugar abandonado, en un lugar donde el viento da la vuelta, en un lugar, como se suele decir en castellano, dejado de la mano de Dios. Y esto efectivamente es una excelente descripción para el Israel de los tiempos de Juan y de Jesucristo y podría ser una descripción no menos excelente para los tiempos que corren hoy en día. Una voz que clama en el desierto. Esto obviamente tiene una historia detrás. Es una profeta es un versículo del profeta Isaías del capítulo 40, versículo 3, pero realmente recoge la historia de los primeros 11 versículos de ese capítulo de Isaías. En el contexto original esto habla de la vuelta de los israelitas del exilio. Es como si se hubiese hecho una carretera especial para ellos. Israel reconciliada con su Dios. Ahora es el momento de que no solamente vuelvan del exilio histórico, sino del exilio espiritual. Que ahora es el momento de que dejen el cautiverio babilónico que tanto tiempo ha durado. El servir a sus propias ideas teológicas y buscar en un lugar desierto que era el Israel de Juan el Bautista y de Jesucristo. Es una voz que clama en ese desierto. Es curioso, ¿verdad? La voz de Juan no se oye en el templo de Jerusalén, no se le ve en las fiestas religiosas, tampoco se oye en las ciudades. Se oye en la soledad del desierto, porque aquella zona del Jordán, bueno, hoy es una zona turística. En aquel entonces era una zona donde nadie aparecía si no era necesario. Una zona, eso, desértica en el sentido, no que había necesariamente 50 grados y solamente arena y piedras. Había más cosas, pero no era una zona poblada. No era comparable con las aglomeraciones de Galilea o de Jerusalén o de otros lugares. Si querías escuchar a Juan, tenías que tomarte la molestia de acercarte a él. Y era, incluso si venías desde Jerusalén, un viaje duro. O sea, ya tenías que poner un poco de interés para hacerlo. Es decir, que el secreto de la vida del Mesías no lo encontrarás en el bullicio de la locura de las filosofías de nuestro tiempo, por ejemplo, o en los mercados de la religiosidad, que ahora de nuevo, pues tienen su auge. Si quieres encontrar a Cristo, y esto no ha cambiado hasta el día de hoy, tienes que buscarle en la soledad. Porque solo en la soledad te vas a dar cuenta que necesitas arrepentimiento. Y para eso Dios va a enderezar camino, porque Dios no viaja en caminos torcidos, viaja en caminos rectos. Y por lo tanto, nos damos cuenta una vez más que el Evangelio es un mensaje sencillo, un mensaje que en lo más profundo es súper sencillo, pero tiene un problema. Atenta contra nuestra soberbia. Por eso nosotros lo complicamos. Pues esto en cuanto a lo que Juan claramente dijo.
Pero luego había otro grupo de personas, son los que fueron enviados de parte de los fariseos. Y su pregunta la tenemos en el versículo 24 y 25. Ellos le preguntan y le dijeron, porque pues bautiza si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta. Quiere decir que es esta manía de bautizar a la gente, de predicar el arrepentimiento, si tú eres un don nadie realmente. Ahora, lo que hace Juan no es un rito exterior, y así él responde. Versículo 26, yo bautizo con agua. En aquel entonces, si alguien en Israel se convirtió, por ejemplo, del paganismo, se bautizaba. De hecho, se autobautizaba. No fue bautizado por otros como luego era la costumbre en la iglesia cristiana, sino se autobautizaba. Quiere decir que bajó él mismo a las aguas y daba así un testimonio público: yo ahora soy judío, pertenezco a la fe de Moisés. Pero aquí tenemos a Juan quien bautiza, y esto es muy inusual, muy inusual. Nadie hacía esto. Él mismo bautiza a otros y además bautiza a judíos, o sea, no bautiza a paganos. O sea, a ver cómo nos comemos esto, dijo la gente. O sea, estos fariseos no entendieron bien lo que había detrás de esto, porque esto significaría que esa gente estaba fuera del pacto, que ellos tenían la misma categoría que una persona que no era creyente en la ley de Moisés. Entonces esto les desconcertaba a los fariseos. El mensaje que él daba no era el mensaje que haya paz, que haya armonía entre los pueblos, que nos entendamos, que nos respetemos mutuamente. No, el mensaje de Juan era un mensaje divisor, un mensaje que hizo una diferencia muy clara entre aquellos que se arrepienten y que buscan la salvación y aquellos que piensan, bueno, yo no tengo de arrepentirme de nada. No era preparar el mundo para un político, un abogado, un maestro, un filósofo, sino era preparar el mundo para un Salvador. Y esto es un mensaje que también hoy este mundo tiene que escuchar. La cuestión no es mejorar nuestra moralidad. La pregunta no es proponer una vía pacífica donde todo el mundo se puede encontrar y que todo el mundo se puede identificar con esa cosa. La cuestión es simplemente predicar el pecado, predicar el arrepentimiento y predicar el Salvador. Y esto era de una forma rudimentaria el comentario de Juan, y esto es lo que también nosotros hoy en día tenemos que hacer. Aunque la función de Juan y la nuestra no es la misma, obviamente, pero en el principio es el mismo mensaje. El mundo tiene que escuchar que necesita un Salvador, y esto, claro, esto choca con la soberbia tremenda de este mundo. Por esto nos llaman sectarios, radicales, y todo la parafernalia de nombres que tienen para nosotros. Pero a nosotros nos da igual, porque nosotros queremos dar este mensaje fielmente al mundo. En Mateo capítulo
3, en el versículo 7 al 10, leemos lo siguiente. Mateo capítulo 3, 7 al 10. Al ver el que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, les decía: bienvenidos, queridos, me alegro mucho de que también se hayan decidido venir. No, él no dice esto. Le llama generación de víboras. ¿Quién os enseñó a huir de la ira verdadera, venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, no solamente un rito más, señores. Lo que Dios quiere ver es un arrepentimiento profundo de vuestra, y perdón que usa esa palabra, maldita religiosidad. Porque esto no os va a salvar, os va a hundir en lo más profundo del infierno. ¿No pensáis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos como padre? Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Vaya un mensaje para los señores fariseos. No creo que haya caído bien esto entre ellos. No lo creo, sinceramente. Ellos querían participar, como tantos, en las bendiciones sin realmente mostrar que estaban dispuestos a cambiar sus vidas. Y esto, según la Biblia, no es posible. Todo bautismo, ir al culto, leer la Biblia, orar no sirve para nada si no estamos dispuestos a obedecer a Dios. No decir que vamos a hacer su voluntad, sino hacerla. Y infelizmente Juan se daba cuenta perfectamente que esto no entraba en sus planes. Ellos no querían arrepentirse. Juan les respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Es el Mesías desconocido. Sorprendente no es solamente que tienen una idea equivocada del Mesías, sino que ni siquiera preguntan por él. Esto es lo que nos debería llamar la atención en toda esa historia. Simplemente les da igual. Bueno, ya que están allí, como todo el mundo se bautiza, pues ellos también se bautizan. Pero necesidad de arrepentirse, ellos no lo ven. Y esto es el problema con mucho del evangelismo también hoy en día. Mucha gente pues está dispuesto a hacer algún acto religioso, pero su corazón está lejos de arrepentirse. Y en ese caso vemos que ellos caen en esa categoría. Los mayores enemigos de Dios siempre han sido aquellos que, como los fariseos, como los saduceos, como los escribas, le institucionalizan y le quieren administrar. Eso se llama religión. Habían venido para cumplir con un cometido, una obligación. Les ha mandado alguien, pero personalmente ellos ni entienden, y en el fondo les da perfectamente igual. El Mesías está entre ellos. Ellos ni le conocen ni les interesa. Y esto caracteriza también a la perfección los tiempos que corren. El Mesías está entre ellos de forma invisible, pero proclamando su palabra a través de 1000 bocas, a través de miles de iglesias, todos los días,
Y al mundo por regla general les da igual. De hecho, nos persiguen por hacerlo. De hecho, nos quieren limitar. Y en el mejor de los casos dicen, vale, pues yo no comparto tus conexiones, pero te respeto. Es una forma muy amable de decir, bueno, déjame en paz. Pero es este mensaje que el mundo tiene que escuchar. Dios está entre ellos. Y por cierto, Él grita como una voz en el desierto también a través de ti. ¿O dejas tú esa tarea a otros? Una pregunta importante, en mi opinión. Ahora, Juan entiende una cosa. Él entiende que él no es el personaje central. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Juan entiende que no se trata de él, él entiende que él del que Juan habla es Dios el Hijo. Porque dice claramente, él entiende que nació antes. Perdón, Juan entiende de que aunque él cronológicamente había nacido antes del Mesías, que él entiende que el Mesías es eterno. Reconoce que es mayor. Eso implica que es eterno, eso implica que él es Dios. Él indica hacia Jesucristo, su propia persona no es importante, de la misma manera como mi persona ni la de ningún predicador es importante. Yo sé que hay 100 millones de predicadores que son bastante mejores que yo, pero ninguno de nosotros tiene importancia ninguno. En el mejor de los casos, lo que tiene importancia es nuestro mensaje y mejor que será un mensaje que se asemeja a lo que Dios quiere que prediquemos. Somos simplemente portavoces del rey y Juan sabe que es portavoz del rey. Ni siquiera se siente digno a hacer el trabajo más simple y bajo de un siervo. Esto es desatar las sandalias para lavar los pies. Así habla Juan. ¿Y nosotros? ¿Conocemos algo de este tipo de humildad? A nosotros que nos encanta que la gente se dirija a nosotros dándonos todos los honores del mundo. Bueno, si hay una recepción del ayuntamiento, pues tenemos que acudir porque nos llama el alcalde, porque al fin y al cabo nos damos cuenta que somos importantes en sus ojos. O los demás, que nos llamen reverendo. Faltaría que nos llamasen ilustrísima, como en algunos grupos lo suelen hacer. Nosotros no tenemos importancia realmente. Con muy religiosamente aceptado que sea tu ministerio. Él tampoco se jacta de su humildad. El Evangelio fue lanzado por personas que no pensaban en sí mismos, personas sin vanidad, personas humildes, porque jamás el Evangelio fue avanzado por los soberbios, los orgullosos, los vanidosos y los que creían que eran algo. Y dice, para terminar, estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Betábara, que en otros sitios se llama Betania, no es la Betania cerca de Jerusalén, es otra Betania, unos 20 kilómetros, quiero decir unos 12, 13 millas al sur del mar de Galilea. Posiblemente era primavera, posiblemente alrededor del mes de abril. Quiero decir que en ese momento que te estoy hablando, y no sé quién va a escuchar este mensaje, pero te quiero decir una cosa.
Hoy, cuando tú escuchas la voz del Señor, no endurezcas tu corazón. Si Dios te ha hablado ahora, arrepiéntete en primer lugar. Haz frutos de tu arrepentimiento. Si te das cuenta que necesitas un Salvador, allí está Cristo esperándote desde hace mucho tiempo. Acúdale a Él porque no vas a encontrar otro Salvador. Y si eres ya creyente y sabes lo que es pertenecer a Él, pero sin embargo te das cuenta que no has sido por el camino correcto, vuelve al redil. Es un momento excelente, ese momento cuando estamos hablando de la necesidad de arrepentirse. ¿Cuántas veces hay que arrepentirse? Pues según Martín Lutero, todos los días. Cada vez que pedimos perdón de corazón y no solamente como un acto superficial, estamos arrepintiéndonos. Dios te ha hablado a tu corazón. Ahora respóndele tú como le corresponde. Vamos a orar. Señor, gracias una vez más por haber podido escuchar tu palabra en estos primeros versículos del Evangelio de Juan y te pido de corazón, Señor, que tú hables a aquellos que necesitan escuchar este mensaje del arrepentimiento y aquellos que van por buen camino, Señor, confírmales en ese camino. Ayúdanos a ser humildes como Juan y no indicar hacia nosotros, sino indicar hacia ti. Eso, Señor, te lo pedimos en tu nombre, para tu honra y para tu gloria. Amén. Que Dios te bendiga.